Es un gusto poder estar un domingo más reunidos para adorar al Señor, para aprender acerca de su palabra, tener comunión. Y quiero hacer énfasis otra vez a que te unas a nuestra reunión de oración los martes a las 7:30 de la mañana. Todo esto que hacemos como iglesia es para el beneficio del cuerpo de la iglesia, donde están todos ustedes. La idea es que juntos podamos edificarnos, podamos orar por nuestras peticiones. Entonces, no se olviden, el martes a las 7:30 de la mañana. Vamos a estar pasando recordatorio de todas maneras. Bueno, hasta ahora hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Y si recordamos, uno de los enfoques de este libro es presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este es uno de los enfoques que vemos. Además, hemos visto que Jesús decidió relacionarse con pecadores como nosotros. Se hizo accesible con pecadores como nosotros, con personas comunes y corrientes como nosotros. Esto es para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros vayamos a Él. También el domingo pasado terminamos de estudiar el primer capítulo del Evangelio de Mateo y fue de mucha bendición. Estuvimos aprendiendo acerca del nacimiento milagroso de Jesús. Veíamos que es una de las doctrinas que como cristianos creemos. Vimos que Jesús empezó a cumplir lo que habían escrito los profetas acerca del Mesías. Y el día de hoy vamos a ver cómo sigue cumpliendo todo esto. Estoy emocionado por estudiar este capítulo con ustedes. ¿Les parece si oramos primero? Padre, gracias porque tú te revelaste a nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora con esta iglesia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Ahorita cantábamos acerca de tu fidelidad. Te pido que sigas, Señor, manifestándote en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos entender tu palabra. Quita cualquier distracción, Señor, y que sea tu Espíritu hablándonos el día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres el Rey al cual rendimos nuestra vida, que eres un Rey misericordioso y bueno, Señor. Te pido que el día de hoy nos sales directamente a nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Ven a adorarle. Y de verdad el Señor ministró mucho en mi corazón mientras estaba haciendo este estudio. Como mencioné la semana pasada, estuvimos estudiando acerca del nacimiento de Jesús, un nacimiento milagroso. Pudimos estudiar el punto de vista de José y de María. Por un lado estaba María, ¿no? Que estando comprometida y a punto de consumar su matrimonio, un ángel se le aparece y le dice que va a concebir del Espíritu Santo, siendo virgen. Para lo cual vemos que esto fue una bendición de Dios. Fue por pura gracia que Dios le concedió esta bendición de ser la madre de nuestro Salvador. Y ella lo aceptó con mucha voluntad, lo aceptó de buena manera, reconociendo simplemente que era una sierva del Señor. Por otro lado está José, ¿no? Que también habíamos visto que cuando se enteró que María estaba embarazada, quería dejarla de manera secreta. Y lo quería dejar de manera secreta porque ella sabía que si acusaba a María de que estaba embarazada, la podían hasta matar. Vemos que era un hombre justo, nos describe la Biblia. Y después, un ángel de Dios se le aparece en sueños a José, diciéndole que no tema recibir a María porque el hijo que estaba por nacer era producto del Espíritu Santo. En Mateo 1:21 le dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, inmediatamente hizo todo lo que el ángel le había dicho. Tomó a María como su mujer y después vemos que ellos tienen que ir a otro lugar, van a Belén. La idea de Belén es que en ese momento estaba llevándose un censo impuesto por el Imperio Romano que ellos tenían que cumplir. Como José era originario de Belén, ellos tenían que ir a Belén para cumplir con este censo. Tuvieron que bajar alrededor de 100 kilómetros para poder llegar de Nazaret hasta Belén. Y es aquí donde María da luz, en un pesebre, en un lugar súper humilde, un lugar donde comían los animales. Jesús nació prácticamente en un lugar súper húmedo, súper sucio, que olía feo. Ahí nació el Rey del Universo, ahí nació nuestro Salvador. Y vemos la humildad, ¿no? En la manera en que nuestro Señor nace. Y es justo en este punto donde nosotros nos encontramos, en esta historia. Vamos a leer los primeros dos versículos en Mateo 2, versículo 1 y 2. Dice, después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y este relato se encuentra justo después de que Jesús nace en un pesebre. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos este pasaje que hay dos reyes. Primero se menciona el rey Herodes, que también es conocido por la historia como Herodes el Grande, que era el rey que estaba en Judea,
que fue impuesto por el Imperio Romano. Entonces, a pesar de que era un rey, estaba impuesto por el Imperio Romano, lo cual significa que se sometía al Imperio Romano, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era árabe por nacimiento, aunque practicaba la ley judía. De hecho, una de las obras más remarcables de este rey es que construyó o volvió a construir el templo, lo amplió, el templo de los judíos. Y lo hizo de una manera tan majestuosa, tan grande, porque quería que todo el mundo lo conociera, que todo el mundo lo viera. Tanto así que muchos de los historiadores consideran el templo que construyó Herodes como una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Otra de las características de este rey, yo creo que es la más destacada, es que estaba completamente loco. Era un lunático. Tenía obsesión muy grande por el poder. La historia nos dice que incluso asesinó a 3 de sus hijos, a su esposa, solamente porque tenía miedo que le quitaran el poder. Sin mencionar a los muchos israelitas que también mató, entre 7,000 a 8,000 israelitas. Era un personaje que era súper odiado y súper temido a la vez. De hecho, el emperador romano, César Augusto, decía que era mucho mejor ser el chancho de Herodes que su propio hijo. Porque él tenía más compasión o ni siquiera se atrevía a tocar ni ver a los chanchos porque practicaba la ley judía, pero en cambio sus hijos los mataba. Así de loco estaba este rey. Y mientras gobernaba este rey, nació Jesús en Belén. Después, esta historia se centra en los sabios del oriente, con una pregunta que ellos tienen. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y los hemos venido a adorar. Y aquí aparece un segundo rey, el rey de los judíos. Los magos están buscando a este rey de los judíos, que sabemos por el contexto se refiere a Jesús. En la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, esta traducción dice sabios, pero una versión más apegada al documento original sería magos. Y es aquí donde sale esta historia que nosotros conocemos también, ¿no? De los 3 reyes magos. Y este relato surge a partir de Mateo 2. A pesar de que estas personas eran magos, estudiaban las estrellas, no eran como los típicos magos que nosotros tenemos en mente. No tenían varita, ni tenían unos sombrerotes. No eran así. Estos magos generalmente eran siervos del rey, eran esclavos, eran consejeros, y muchos sí hacían magia, muchos sí practicaban la magia, adivinaban el futuro, interpretaban sueños, visiones, pero la realidad es que también eran muy estudiosos, conocían muchas áreas en general, muchos campos. Por eso también se les conoce como sabios. Entonces, en realidad era una mezcla entre sabios y magos, como ciencia y magia lo que hacían. Ahora, la verdad es que la ley judía prohibía todo este tipo de actividades. Todo lo que tuviera que ver con magia era prohibido. Y a pesar de que no hacían magia todos, eran personas que los judíos preferían como no acercarse mejor a ellos. Porque si por la ley alguien era encontrado culpable de hacer magia, la ley establecía que debía morir. Entonces no era precisamente como la visita más esperada para que vieran a Jesús, ¿no? Como magos que eran considerados como abominables. El versículo nos dice que venían del oriente, probablemente venían de Babilonia o de Persia, algunos de esos lugares. Seguramente estos magos empezaron a buscar al rey en Jerusalén, porque en Jerusalén era donde se encontraba el templo, donde se encontraba también el lugar donde estaban los reyes gobernando en Judea. Y a lo mejor pensaban que el rey que había nacido tenía alguna relación con el rey Herodes. Dice, los magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense hacerle esta pregunta a un rey loco, ¿no? Que ha matado a sus hijos y a su esposa. Decirle a este rey que han venido a ver al verdadero rey de los judíos. Ahora, ¿cómo sabían ellos que había nacido Jesús? Nos dice en el versículo, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y hay muchas teorías acerca de esta estrella. Muchos dicen que pudo haber sido un cometa, muchos hasta el cometa Halley que sale cada cierto tiempo, otros que fueron planetas o que fueron como simplemente novas explotando. Los cristianos y astrónomos siempre han tratado de dar como explicación a este tipo de relatos. Pero ninguna de estas teorías resulta convincente. Y la realidad es que no fue un evento natural, fue algo sobrenatural, fue un evento milagroso. Fue Dios en su providencia mostrando a estos magos dónde había nacido
nuestro Salvador. Y aquí simplemente podemos ver la gracia y la misericordia de Dios que se extendió a magos, a personas extranjeras, que eran considerados como abominables por los judíos y además eran extranjeros. Pero algo que sí debemos de rescatar es que tenían este sentido genuino de adorar al rey. Y esto es muy importante. Ellos querían adorar al rey. Esto es clave para nosotros, hermanos. Porque no importa qué tanto pecado hayamos cometido en el pasado, qué tan pecadores hayamos sido, de dónde vengamos, si somos mexicanos, chilenos o lo que sea, siempre y cuando tengamos este deseo genuino de adorar al rey, de adorar a Jesús. Si nosotros tenemos este deseo, Él va a permitir que nos acerquemos, justo como a los magos. El Señor quiere que le conozcas, quiere revelarse a ti a través de su palabra. Él quiere que le adores. Y es curioso, ¿no? Porque justamente ahora estamos aquí reunidos, venezolanos, mexicanos, chilenos, gringos, para adorar al Señor. Y eso es de mucha bendición. Versículos 3 y 6. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Naturalmente el rey se turbó. Obviamente sabía lo que significaba esto, un nuevo rey. Ellos, la nación de Israel, había estado esperando por este Mesías, por este rey Salvador, por mucho tiempo. Entonces el hecho de que se presentara este nacimiento y este nuevo rey significaba que había un peligro para su reinado, el reinado de Herodes. Y vemos que esta noticia ni siquiera se enteraron ellos, sino que fueron gente extranjera la que se enteró que había nacido este rey. El rey estaba totalmente perturbado y de alguna manera se sentía amenazado. No solamente el rey, sino también toda Jerusalén. ¿Y por qué creen que se sentía como perturbada Jerusalén? Porque conocían que su rey era totalmente loco. Y si se ponía loco podía matar a muchas personas, como lo vamos a ver más adelante. Tenían miedo de este rey. En el versículo 4 nos dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde debía de nacer el Cristo. El rey quiso indagar acerca del nacimiento de Jesús y les preguntó a los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que oficiaban todo el servicio en el templo. También les preguntó a los escribas, que eran los que se encargaban de transcribir letra por letra la profecía y la ley. Y les hace esta pregunta, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y los sacerdotes y escribas la tenían súper clara. Ellos le dijeron al tiro en Belén, porque así dice el profeta. Otra vez, recordemos que la intención de Mateo es mostrar a Jesús como el cumplimiento de toda la profecía. Y aquí nos está hablando acerca de un profeta. Y está citando al profeta Miqueas. Dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miqueas, uno de los profetas menores, en el capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí los maestros están citando a Miqueas. Ahora me encanta Mateo. El escritor de Mateo toma esta misma cita, pero la modifica un poco. Tengo una imagen solamente para que ustedes noten. En Miqueas 5:2, esta es la profecía original. En Mateo 6 es la profecía que Mateo tomó y la modificó. Y simplemente quiero que noten esto. Aquí dice, Belén Efrata, eres demasiado pequeña para estar entre las familias de Judá. Pero chequen cómo la transformó Mateo. Ciertamente no eres para nada la más pequeña. ¿Ven esa modificación que hizo? Y es verdad. Belén era económicamente y socialmente insignificante. Era una aldea súper pequeña, era agrícola, ganadera. Pero ahora se había convertido en la ciudad más importante de todas porque había nacido el Mesías ahí. Había nacido el rey que habían estado esperando por mucho tiempo. Entonces, por eso dice, para nada eres la más pequeña. Se había convertido en la ciudad más importante. Versículos 7 y 8 dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño
y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces, de alguna manera, para ocultar la información acerca del tiempo en que había nacido Jesús y donde había nacido Jesús, llama a los magos en secreto y les pregunta exactamente cuándo había aparecido esta estrella. Ojo, no es por curiosidad, sino simplemente quería saber cuándo había nacido Jesús. Después de esto los envía a Belén, les dice, busquen al niño con diligencia y después me avisan para que yo vaya a adorarle. Y quiero que noten esto, hermanos, de verdad. Quiero que notemos esto porque siento que es una de las partes centrales de este mensaje. Tanto los magos, extranjeros y paganos, como el rey Herodes, conocían todos los detalles acerca del nacimiento y dónde estaba Jesús. La invitación era para ambos, para los magos y para Herodes. Él había escuchado acerca de todo este mensaje de cuándo había nacido y de dónde había nacido. El evangelio se había presentado a Herodes también. Tenía las mismas posibilidades de encontrar a Jesús y de adorar a Jesús, pero vemos cómo simplemente él decide postergar esto. Decide, hoy no voy a ir, mejor vayan ustedes y luego voy yo. Como diciendo, hoy no es mi tiempo, voy luego. Y decidió que en otro momento iba a ir. ¿No es verdad que nosotros también a veces podemos tener esta mentalidad? Sabemos y estamos convencidos de que existe Dios, de que nos ama, de que Dios es bueno, de que Dios murió por nosotros, pero decimos, aún no estoy listo para recibir a Jesús, aún no estoy listo para conocerle, aún no estoy listo para aceptar su amor, mejor vayan ustedes y luego voy yo. La invitación de adorar a Jesús y aceptar su sacrificio se nos hace a todos por igual, a todos, porque Jesús murió por todos nosotros. Entonces la invitación es esta, que vayamos a adorarle. No nos quedemos como Herodes, vayamos con los magos, como los magos, ¿no? Y vamos a adorarle. Es loco considerar esto, que Herodes sabía todo esto y decidió esperar, decidió quedarse ahí. Más aún, Herodes pudo haber como lanzado un comunicado a todo Jerusalén para que fueran a adorar a Jesús y no lo hizo así. Tenía miedo, se sentía amenazado por este nuevo rey que era un bebé en ese tiempo, porque sabía que en el momento que todo Jerusalén supiera que el Mesías había nacido, él ya no iba a ser más el rey. Versículo 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Después del mensaje de Herodes, los magos se fueron. Solo para que tengan una idea, el viaje que emprendieron era como de entre 8 a 10 kilómetros. Esto es de Jerusalén a Belén. No era un viaje súper largo. Entonces, vean la manera en que responden ellos. Cuando el rey Herodes le dice, ¿dónde está? Ellos inmediatamente salen para adorar a Jesús. Ya sabían dónde era, en Belén. Pero curiosamente, la estrella que habían visto en el oriente, la primera vez que les había anunciado el nacimiento de Jesús, volvió a aparecer una vez más. Reapareció y ahora iba delante de ellos. Y me encanta, ¿no? Porque los magos, se habían propuesto encontrar a Jesús y nunca fue como un acertijo, nunca Jesús estuvo escondiendo, sino que vemos que Jesús se fue presentando a ellos paso por paso hasta que llegaron y dieron con él. Jesús se presentó a ellos e hizo el camino claro. Pero recuerden, ellos tenían la intención de adorarle. Ellos genuinamente querían adorarle. Y vemos que Jesús, cuando alguien le busca genuinamente, él simplemente se presenta para que lo encuentres. Cuando la estrella se detuvo, llegó justo donde estaba Jesús. En el versículo 10 dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Yo me imagino a los magos súper emocionados por la estrella. Imagínense eso, ¿no? Ver una estrella que va moviéndose conforme tú te mueves. Es súper impresionante, ¿no? Era la misma estrella que había aparecido en el oriente y para ellos como astrólogos, como magos, era como, wow, ¿no? Como uno de los mejores eventos que pudieron haber visto. Muchos estudiosos incluso creen que judíos les habían hablado a estos magos acerca de las profecías del Mesías, acerca de las profecías de este rey que iba a venir. Y otra cosa que debemos de considerar en esta historia es que ellos determinaron dónde nació Jesús, no por la estrella, sino a través de la Escritura, a través de los profetas. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19
nos dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La palabra de Dios es la manera más confiable en la que Dios nos habla. No hay otra manera más confiable. Más allá de la naturaleza, más allá de otras personas, de las profecías y sueños que tienen otras personas, la palabra de Dios es la profecía más confiable que tenemos. Y la palabra de Dios está por encima de todo, de cualquier profecía. No hay nada más seguro que tengamos nosotros. Nos dice que incluso en esos momentos tan oscuros que tenemos como cristianos, la palabra de Dios sirve como una lámpara que nos guía paso a paso. Y mientras seguimos obedeciendo la palabra, tengan por seguro esto: va a llegar el tiempo donde el lucero de la mañana va a resplandecer en nuestros corazones. Y ese lucero es Jesús. Y es exactamente lo que les pasó a los magos. Muchas cosas, la naturaleza, invitaciones, incluso personas nos pueden apuntar a Jesús. Pero la manera en que Jesús se revela a nuestras vidas es a través de su palabra. Ya ven, hermanos, por qué es importante que nosotros tengamos una comunión constante con Dios y su palabra. Es importante que nosotros estemos diariamente alimentándonos de la palabra de Dios. Es exactamente lo que les pasó a los magos. Una estrella los dio a Jerusalén, pero fue la palabra de Dios la que les reveló que Jesús había nacido en Belén. Y no solamente eso, sino que la historia nos dice que mientras iban a Belén, se les apareció la estrella y se puso justo en la casa donde estaba Jesús. A lo mejor ellos estaban súper asombrados por ver la estrella, estaban como fascinados, embobados por la estrella, viéndolo, como contemplándolo por mucho tiempo, solo para después darse cuenta que en esa casa en Belén había algo mucho más grande que esa estrella, algo mucho más precioso que esa estrella. Y era este bebé, Jesús, que estaba esperando por ellos. Y este lucero de la mañana que ahora iba a brillar en el corazón de estos magos. En el versículo 11 nos dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí una pequeña aclaración: para el tiempo en que los magos llegan a Belén, Jesús ya no estaba en el pesebre. Nos dice que se había ido a otra casa. Posiblemente la casa estaba cerca del pesebre, no sabemos. Además, se cree que para este tiempo Jesús pudo haber tenido entre 1 a 2 años. Entonces vemos cómo Jesús empieza a crecer también. Sabemos también por el Evangelio de Lucas que ya se había hecho la presentación ante el templo de Jesús. Se había hecho el sacrificio que pedía la ley. Sabemos por el sacrificio que hizo José y María que la familia era pobre. Su sacrificio era el sacrificio mínimo que ellos podían ofrecer. Entonces Jesús nació en pobreza también. De hecho, también durante ese tiempo, 2 personas profetizaron acerca del Mesías y se sintieron regocijados de que Dios les reveló que Jesús era el Salvador, el Mesías. Todo esto ya había pasado para el tiempo que los magos llegaron a visitar a Jesús, a Belén. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Lo primero que los magos hacen cuando lo ven es adorarlo. Y de esto se trata el capítulo. De esto se trata de adorar a Jesús. ¿De qué manera nosotros vamos a adorar a Jesús? La idea que nos describe aquí la Escritura es que prácticamente ellos se postraron en el piso a adorar a Jesús. Imagínense que llegue un niño aquí como a 2 años y que nosotros nos postremos. Imagínense qué loca es esa imagen, ¿no? Es la idea que nos está dando aquí Mateo. Y algo interesante y que vale la pena decir es que esta reverencia solamente se hace para Dios. En ninguna parte de la Escritura van a ver que a un humano se le dé esa reverencia. Entonces, lo que Mateo nos está queriendo comunicar aquí es que Jesús es Dios. La manera en que ellos reverencian a Jesús lo hacen como si Él fuera Dios. Solo para que tengan en cuenta, Mateo era judío. Él nunca hubiera puesto como algo que hubiera ido en contra de la ley o algo que hubiera ido en contra de lo que él creía. Y es el único pasaje, como dije, de la Biblia donde a una persona es alabada y nos apunta de que Jesús es Dios. De hecho, en otros pasajes de la Biblia, personas tratan de alabar ángeles, tratan de alabar al apóstol Pedro. Inmediatamente estas personas son corregidas
y les dicen, solamente alaba a Dios. Mateo nos está diciendo que Jesús es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y vemos que además, que era la voluntad de Dios también, que estos magos se acercaran y alabaran y adoraran a Jesús. Habían estado caminando desde el oriente, persiguiendo una estrella hasta Jerusalén, después fueron a Belén, y cuando finalmente llegaron, Dios les permitió que hicieran por lo que habían caminado tanto, que era adorar a Dios. Y por fin estaban enfrente de Jesús. Y abriendo sus tesoros, les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y vemos los 3 regalos que le presentaron a Jesús. De hecho, es debido a que son 3 regalos que nosotros sacamos esa idea de que fueron 3 reyes magos. Aunque es totalmente ilógico cuando consideramos esto, que había 3 personas viajando desde el oriente hasta Belén con estos tesoros tan preciosos. Lo más lógico que podemos pensar es que en realidad era una federación como de 20 personas, donde además llevaban guardias, llevaban gente de seguridad para proteger a estos magos. Y a partir de este tiempo, los magos ha surgido cualquier tipo de mito, ¿no? Hasta el punto que después pasaron de ser magos a ser reyes, y hasta le pusieron nombre en la Edad Media, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y nada de esto viene en la Biblia. Ninguna de esta información viene en la Biblia, ni que son reyes, ni los nombres, ni que eran 3. Se fijan cómo muchas veces creemos que cosas vienen en la Biblia y ni en cuenta la Biblia. Nada de eso dice. Ahora, tradicionalmente se ha interpretado que estos regalos tienen que ver con la misión y la vida de Jesús. Por ejemplo, el oro, ¿no? Nos habla de la realeza de Jesús. El incienso nos habla de la divinidad de Jesús, porque el incienso era lo que se usaba en el templo. La mirra como una especie aromática que se usaba para embalsamar los cuerpos cuando iban a ser enterrados, dando a entender como la misión que Jesús iba a tener aquí como Salvador del mundo, que vino a morir por nuestros pecados. Ahora, aparte de este simbolismo tradicional, no podemos perder de vista que estos eran 3 regalos que eran elementos muy valiosos y que eran dignos de un rey. En el versículo 12 nos dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Esto es muy importante, ¿no? Dios le advirtió a los magos que no regresaran a Herodes, porque Dios conocía el corazón de Herodes. Dios conocía que Herodes quería matar a Jesús. Y esto, hermanos, es exactamente lo que debe pasar con nosotros también. Antes de Cristo, nosotros caminábamos en el camino de la perdición, del pecado, totalmente inmoral, pero una vez que llegamos a Cristo y que adoramos a Cristo, Jesús nos está pidiendo que sigamos otro camino, y es el camino que Él nos indica. Y al final de cuentas, nos damos cuenta que los magos al final resultaron ser muy sabios, porque dejaron la estrella para seguir a Jesús. Y es el punto que nosotros debemos de llegar. Aquí hay mucha sabiduría, hermanos. La historia de los magos de verdad me encanta porque nos muestra la misericordia y la gracia del Señor con personas que eran extranjeras, personas que eran consideradas pecadoras. Vemos que a pesar de que la naturaleza les apuntó a Jesús, la que finalmente reveló a Jesús fue la palabra de Dios. También vemos la gracia de Dios para los pueblos gentiles como nosotros, los extranjeros. Y hay que recordar esto, ¿no? Como los magos no eran como la mejor visita que los judíos podían tener. Pero el Señor Jesús decidió revelarse para que nosotros nos acerquemos a Él, justo como se está revelando hoy a nosotros. En el versículo 13 nos dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Después de que se fueron los magos, alabaron a Jesús y se fueron. Un ángel se le aparece a José en sueños. Ya habíamos visto esta la semana pasada que a José, la manera en que Dios se comunicaba con él era a través de sueños y ángeles, ¿no? Se le aparece otra vez en sueños y le da una instrucción clara. Le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga. La razón
porque Herodes quiere matar al niño. Herodes estaba como totalmente enfocado en acabar con Jesús. Y simplemente para que vean, ¿no? Dios nunca dejó solos a José y María. Siempre les daba la instrucción clara de cuál era el siguiente paso. Versículo 14 y 15 dice, y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y podemos ver otra vez la obediencia de José, cómo es que él recibe un mandato del Señor y él no espera, sino que inmediatamente responde a lo que el Señor ha mandado. Él tomó a Jesús, a María y se trasladó a Egipto de noche, a pesar del peligro que eso representaba. Se cree que pudo haber estado viajando de Belén hasta Egipto como una semana más o menos. Y la Biblia nos dice que se quedó en Egipto hasta que murió Herodes, el rey loco que quería matar a Jesús, ¿no? Y de esta manera se cumplió lo que había dicho el Señor por medio del profeta. No nos dice qué profeta se está refiriendo aquí, pero nosotros sabemos por la escritura que se refiere al profeta Oseas. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Una profecía que fue escrita 700 años antes de que Jesús naciera. Y vemos el enfoque del escritor de Mateo, cómo sigue poniendo las profecías del Antiguo Testamento y Jesús como el cumplimiento de esas profecías. Versículo 16 dice, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que la pregunta acerca de cuándo había aparecido esa estrella en realidad era porque quería matar a Jesús. Quería saber exactamente qué edad aproximadamente tenía Jesús. Es por eso que ordena matar a todos los niños varones entre 2 años para abajo, porque era aproximadamente la edad que podría haber tenido Jesús. Se estima que Herodes pudo haber matado como 20 hasta 30 niños. Sin importar la cantidad de niños que hayan sido, esto fue un acto totalmente diabólico y totalmente atroz, ¿no? Malvado. Y no es la única vez que vemos en la historia de la Biblia intentos de gobernantes por oprimir o por acabar con los israelitas, con los judíos. Cuando Moisés también estaba en Egipto, se intentó como también exterminar a todos los judíos. En el tiempo de Esther y el imperio persa también trataron de acabar con todos los judíos. De manera más histórica, el Holocausto es un intento también para suprimir todo lo que tenga que ver con Dios. Se fijan, a lo largo de la historia ha habido como esta agenda demoníaca, diabólica, por acabar con todo lo que tenga que ver con Jesús. Todos los judíos y todo eso. Y todos han sido intentos violentos para impedir la voluntad de Dios, como si pudieran impedirla, ¿no? Quieren como matar y acabar con todos para que no se cumpla la voluntad de Dios. Pero al final de cuentas, descansamos en que la voluntad de Dios se cumple. Justo como María y José alcanzaron a sacar a Jesús en el tiempo preciso para escapar de Herodes, de esa manera se cumple Dios, porque no hay nadie que pueda detener la voluntad de Dios. Y ya sabíamos nosotros, Herodes estaba loco, mató a sus 3 hijos, a su esposa, mató a 20 niños. Una vez que se dio cuenta que los magos no iban a regresar, totalmente se enojó y trató de matar a todos los niños que pudo. Pero me gusta mucho algo que un comentarista dijo sobre este pasaje. Tal vez nos pueda parecer loca la reacción de Herodes, la manera en que se enoja por el nacimiento del rey, pero la realidad es que nosotros somos como Herodes, también cuando no reconocemos que hay un rey y se llama Jesús. Hay un rey en nuestra vida y se llama Jesús. Somos igualitos que Herodes. Somos pequeños Herodes también, ¿no? Somos como Herodes cuando no reconocemos a Jesús como el rey de nuestra vida. Reaccionamos como Herodes cuando nos enteramos que hay otro rey, hay otro protagonista de la vida y no somos nosotros. No nos gusta. Naturalmente, al ser humano no le gusta reconocer esto, que hay otro rey, que hay un protagonista, que hay un Dios y no somos nosotros. Se llama Jesús. Y cuando escuchamos algo en la palabra que no nos gusta, cuando escuchamos algo que a lo mejor no agrada a nuestra carne,
decimos esto, ¿no? Muy enfáticamente, bueno, esta es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Y no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que la Biblia diga. Cuando escuchamos que debemos ser servidores de Dios, cuando escuchamos que debemos congregarnos y no nos gusta, no queremos que Jesús sea nuestro rey, ¿no? ¿Cómo tomas tú, hermano, el reinado de Jesús en tu vida? ¿Es una amenaza para tu reino? ¿O es un consuelo o una seguridad? ¿Qué te hace sentir que Jesús sea el rey de tu vida? O a lo mejor todavía no cachas, ¿no? Que hay un solo rey, hay un solo protagonista y no eres tú. Se llama Jesús. Afortunadamente para nosotros, nuestro rey no es tan loco como Herodes. Jesús es un rey lleno de misericordia, lleno de amor, que quiere que le conozcas, quiere que te acerques a Él y que le adores. Y Él está ahí esperando por todos nosotros. Ese es el rey que nosotros adoramos. Versículo 17 y 18 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Solamente otra vez para que se fijen, ¿no? La manera en que cita y cita profetas y Jesús y la vida de Jesús cumpliendo con todas estas profecías. Y este verso simplemente engloba todo el dolor de las madres, de esas 20 o 30 madres que perdieron a sus hijos. Herodes asesinó a 20 niños solamente por el hecho de querer asesinar a Jesús. De hecho, a estos niños se les considera los primeros mártires por la causa de Jesús. Esta profecía que Mateo está poniendo aquí es de 700 años antes de que Jesús naciera. El versículo 18 se dice otra vez, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Solo para que podamos entender esta imagen mejor, y que vean esta manera, ¿no? En que Mateo relaciona esta profecía con Jesús. Ramá era un lugar a las afueras de Jerusalén, justo como Belén. Era un lugar donde había pasado por sufrimiento, por desolación, y ahora está comparando Ramá con Belén, como este lugar de sufrimiento donde habían perdido a sus niños. Y Raquel era considerada como la madre de los israelitas. Era la mamá de Israel, por eso era considerada como la madre de los israelitas. Esta imagen nos está hablando de la madre de los israelitas llorando la muerte de estos 20 a 30 bebés que murieron por la causa de Jesús. Versículos 19 y 20. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Herodes finalmente murió y la Biblia no nos habla mucho acerca de la muerte de Herodes, pero sabemos por historiadores de Israel, que este rey murió de una enfermedad muy grave, una enfermedad muy dolorosa, que le causaba úlceras, que estaba en una mala condición el rey. Pero fíjense qué tan loco estaba este rey. Se cree que antes de morir le dejó la orden a sus guardias, a sus capitanes, que el día que él muriera mataran a muchos judíos. Y esto para hacer que la ciudad fuera triste, para que la ciudad estuviera con dolor, porque él estaba seguro, no hay nadie que vaya a llorar mi muerte. Entonces, si no van a llorar mi muerte, por lo menos que lloren por la muerte de los demás. Gracias a Dios esto no se cumplió. Al contrario, ¿no? Me imagino que el tiempo en que murió, muchos estaban como totalmente consolados, de verdad, porque había acabado la opresión de este rey. Cuando este rey murió, el Señor le indicó por medio del ángel otra vez a José que debía volver a Israel. Le dice, levántate y toma al niño y a su madre y vete a Israel, porque los que atentaban contra tu vida han muerto. Se considera que Jesús pudo haber estado algunos años en Egipto. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que debió ser antes de que cumpliera los 12 años, porque la Biblia nos dice que a los 12 años Jesús estaba ya en Israel. Entonces, un periodo entre algunos años, ¿no? Entre 5 o 7 años. Versículo 21 y 22 dice, y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel.
Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Ok, entonces cuando llega a Judea, seguramente él estaba pensando en, no sé, en establecerse en Jerusalén, establecerse en Belén, pero se da cuenta que el hijo del rey loco está gobernando ahora, Arquelao. Y Arquelao fue un gobernador súper despiadado, súper violento, justo como su padre. Entonces cuando José supo esto, tuvo miedo. Y por revelación de Dios le dijo que se fuera a Galilea. La región de Galilea estaba fuera del dominio de Arquelao. Y a pesar de que estaban fuera del peligro, la verdad es que no iban a poder dejar o no iban a poder evadir la murmuración. Recordemos, ¿no?, que en la región de Galilea, la región de Nazaret, todas las personas sabían acerca del nacimiento milagroso de Jesús. Todas las personas sabían que María había quedado embarazada incluso antes de consumar el matrimonio. Entonces pueden ver esto, ¿no?, que Jesús fue burlado, fue despreciado desde su niñez, porque nació en esta región donde todos sabían el origen de Jesús. Versículo 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Y regresaron a Nazaret, la ciudad de María, un lugar incluso más pequeño que Belén, una ciudad que habíamos visto que era insignificante, que era considerada de segunda categoría porque estaba lejos del templo. Y seguramente le agregaron al nombre de Jesús Nazareno para identificarlo de otros Jesuses que de repente estaban por ahí, ¿no? Se le conoció como Jesús de Nazaret. Ahora, en cuanto a la frase, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, en realidad no hay una cita exacta de que diga esto. Se han sugerido varios pasajes con palabras que se parecen a Nazareno, pero no hay nada convincente. Se cree que posiblemente nos están hablando de un tema que todos los profetas citaban en el Antiguo Testamento, específicamente acerca de la manera en que Jesús llegó a esta tierra, ¿no?, en humildad. Su proceder que fue tan insignificante, su proceder que fue tan humilde, que fue rechazado desde pequeño. Recuerden los comentarios, incluso sus discípulos decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se cree que esta profecía en realidad está englobando todo lo que profetizaron acerca de el proceder de Jesús tan humilde. El día de hoy vimos la invitación de Jesús tanto a los reyes como a los magos, ¿no? Vimos la reacción de los magos ante esta invitación. Ellos, cuando supieron dónde estaba Jesús, aceptaron y fueron a adorarle. Por otro lado, también tenemos a Herodes, que él sabía exactamente lo mismo que los magos. Sabía la ubicación, sabía dónde estaba, pero en lugar de adorarle decidió esperar. Y después de eso se enfureció y mandó a matar a muchos niños. El día de hoy Jesús nos está haciendo la misma invitación a nosotros. Quiero leer dos escrituras que nos apuntan a Jesús como el Rey, pero también como nuestro Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La siguiente es Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y hay más versos que apuntan al Jesús como Salvador y Señor. La pregunta es, si ya tienes todos estos versos, ya tienes toda esta información, ¿quieres venir a adorarle? Esa es la pregunta con la que quiero dejarles. ¿Quieren venir a adorarle? ¿Quieren venir a adorarle ahora? ¿Están listos? Romanos 10:9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la invitación que nos está haciendo Dios ahora. Si ya conoces que Jesús es Dios, si ya estás convencido de que te ama, de que murió por ti, ven a adorarle. Él quiere darte un nuevo camino, un nuevo comienzo. ¿Les parece? Oramos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Dios, y de aprender de ti, Señor, de quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras aprendemos más, Señor, de ti, que podamos confiar en tu palabra, Dios, que podamos dejar cualquier duda afuera, Señor,
Que sea tu palabra, Dios, transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te revelaste a nosotros y te adoramos, Señor, y te reconocemos como nuestro Rey. Estamos cansados de gobernar nuestras vidas. Estamos cansados de tratar de ser Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos que tú seas el que gobierna nuestras vidas, el que nos da sentido y nuevo camino, Señor. Te pido que mientras salimos de aquí, salgamos confrontados, Señor, por tu palabra. Que sea un tiempo de edificación, Dios, y de mucha bendición, Señor. En Cristo Jesús. Amén.